nuevamente. En este día queremos continuar compartiendo la palabra de Dios, siguiendo con la ilación que habíamos dejado el tema anterior de que para perseverar hasta el fin es necesario permanecer en Cristo. Hoy vamos a continuar un poco compartiendo lo que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos convulsionados en todo el mundo. Las noticias cada día nos sorprenden. En todas partes siempre la conmoción, mucha gente preocupada por el mañana, por el futuro. El mundo está verdaderamente en tiempos que no se lo imaginaba. Sin embargo, es necesario decir que esta pandemia y aún todo tipo de adversidad que la humanidad pueda atravesar está bajo el control de Dios. Y no porque Dios sea un ser malo, sino por el contrario. En su infinita bondad y misericordia, Dios permite estos tipos de acontecimientos para que el mundo entero vuelva su mirada al Señor, al Creador de todo lo que existe. Hoy la iglesia le tocó experimentar y vivir estos principios de dolores. El tema anterior hablábamos justamente de que estos principios de dolores estaban ya profetizados por nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente la iglesia no debe ser ajena a esto. La iglesia tiene que ser conocedora de estos eventos en los cuales estamos atravesando. La iglesia no debe de caer en ningún tipo de miedo, de temor, sino todo lo contrario. Debe ser un momento de gozo, de alegrías, el saber que pronto nuestro Señor Jesucristo estará volviendo por segunda vez a esta tierra. Pero cuando hablábamos de permanecer en Cristo, y es necesario ahondar un poco más ahí, ¿qué pasa si mi permanencia en Cristo no es la adecuada? O dicho de otro modo, ¿qué pasa si mi permanencia en Cristo no es del agrado de Dios? De pronto mis oraciones no le agradan a Dios. De pronto he caído quizás en una religiosidad y eso tampoco es del agrado de Dios. ¿Qué podría estar pasando entonces? ¿Qué es lo que puede faltar? ¿O qué es lo que puedo yo no estar haciendo correctamente según la palabra de Dios bíblicamente para yo no estar permaneciendo como se debería estar permaneciendo? La permanencia en Cristo, aquella relación íntima, aquella relación genuina, veraz, real, esa convivencia, esa estrecha comunión debe tener un ingrediente infaltable, y me refiero a la fe. Sí, si no hay fe en lo que yo hago, la Biblia dice que no le agrado a Dios. Si no hay fe, amado hermano, no hay relación real con Cristo. Hebreos 11:6 dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario cuando
tú te acercas por medio de la oración, cuando tú te acercas por medio de un devocional a Dios, tú no puedes ir con dudas ni con incredulidades. Nosotros somos personas que hemos creído en Jesucristo, que creemos que la palabra de Dios es la única fuente de fe y conducta a la cual nosotros nos regimos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que, amado amigo y hermano, es necesario dar una pausa aquí y poder meditar en que si yo verdaderamente estoy permaneciendo en fe, si yo verdaderamente estoy creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Hoy nuestro tema, que tiene hilación del anterior, se titula "Para permanecer debo de creer". Para permanecer en Cristo, debo de creer en Cristo. El versículo que leímos de Hebreos habla de un pecado, el pecado de la incredulidad. Si nosotros no le creemos a Dios, si nosotros no creemos en lo que Dios ha dicho por su palabra, nosotros estamos en serios problemas. Nosotros estamos en un pecado que Dios verdaderamente abomina. Veamos cómo Jesús, en cierto momento de su ministerio, demostró su rechazo total a la condición de muchas personas que caminaban con él, que demostraban serios problemas de incredulidad, serios problemas de fe. Hoy vamos a meditar en qué tanto creemos en Dios. Hoy vamos a meditar si verdaderamente tengo fe en Cristo. Quiero que me acompañes donde tú te encuentres en estos momentos y puedas abrir tu Biblia y vayamos al Evangelio según Mateo y nos centremos en el capítulo número 17 y en el versículo 14 en adelante. Te voy a invitar a que puedas ubicar este pasaje bíblico y lo podamos leer juntos. Dice la Biblia lo siguiente: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Observamos en estos 3 versículos, observamos cómo existe una primera necesidad en el hombre, en este caso en un padre de familia, la necesidad de recibir un milagro de parte de Jesús, la necesidad que tenía este padre de ver a su hijo no parcialmente sano, sino completamente sano. Pero también vemos un pecado aquí, vemos un problema. Y ese pecado verdaderamente era o tenía como consecuencia la incredulidad. Y esta incredulidad ocasionó que no pudieran sanar a este muchacho. Cuando nosotros vamos al capítulo número 10 y en el versículo número 8, vamos a encontrar un momento en el cual ya Jesús les había dado
un mandato a sus discípulos, que ellos pueden ir y puedan echar demonios. Era una encomienda de parte del Señor Jesús. Cuando usted pasa unos capítulos más adelante y llega al capítulo 15 y en el verso 33, ya observamos también ahí la poca fe que los seguidores de Cristo tenían. Cuando Jesús les dijo, y conmovido por la tanta gente que estaba oyendo a Jesús, les dijo que le dieran de comer. Y ellos dijeron, pero Señor, no podemos porque solamente tenemos estos panecillos y estos pececillos. Y obviamente no van a alcanzar. Entonces veían ahí esa falta de confianza, de fe en Jesús. Es por eso que Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces y sobreabundó finalmente el alimento para tanta gente. Vemos entonces que ya había estos problemas de incredulidad, estos problemas de desconfiar de Jesús. Y eran gente, eran personas, seguidores de Cristo, que estaban cerca del Maestro. Yo no sé cuántos años tienes en el cristianismo, en el Evangelio. Yo no lo sé. Yo no sé cuántas veces tú has dudado del poder de Dios. Yo no sé cuántas veces tu fe te faltó. Pero déjame decirte que esto es una situación que ya los primeros discípulos de Jesús lo estaban experimentando. Pero veamos cuál fue la reacción de Jesús cuando el padre del muchacho le dijo a Jesús que sus discípulos, que tenían la encomienda de liberar, de echar fuera demonios, cuando sus discípulos no pudieron sanarlo. El versículo 17 dice lo siguiente: respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Verdaderamente Jesús se enojó. Verdaderamente Jesús estaba siendo un testigo de lo que sus discípulos estaban careciendo. Y era justamente esta falta de fe, esta carencia de confianza plena en su Maestro. Jesús les increpa y les dice, oh generación incrédula y perversa. Son dos palabras un poco fuertes que demuestran obviamente el enojo que nuestro Señor Jesucristo estaba sintiendo. Esta palabra incredulidad del griego apistía significa desconfiar, no creer en Dios, falta de fe. Alguien que duda es una persona que no cree en la palabra de Dios. Y cuando Jesús usa el vocablo perversidad o perversos, también viene de un vocablo griego, diastrepo, que su significado es corrupto. Entre sus muchas variantes es corrupto. Podemos notar el total rechazo de Jesús cuando no hay fe en Él. Cuando no creemos en la palabra de Él.
Amados amigos y hermanos, ¿cuántas veces usted y yo hemos dudado de la palabra de Dios? Yo estoy seguro que más de una ocasión ha pasado por su mente pensamientos como: ¿Dios lo sanará? ¿Dios podrá restaurar mi hogar, mi matrimonio? Señor, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Y son situaciones que empiezan a minar nuestros pensamientos, nuestras emociones, y nos entra la desconfianza, la duda, la incredulidad. No podemos negar que en alguna oportunidad no nos ha pasado algo así. Yo quiero decirte que Jesús es todopoderoso y Él siempre hará su voluntad en el tiempo que Él lo determine. Y nosotros solamente tenemos que creer y esperar su perfecta voluntad. Sigamos leyendo el versículo 19. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Contundente Jesús. Jesús no se fue por las ramas. Jesús no fue a darle una explicación teológica de por qué no pudieron echar fuera al demonio que estaba perturbando a aquel muchacho. Jesús les dijo con mucha claridad: por su poca fe, por su incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vemos que Jesús les dice entonces cuál había sido el pecado que había ocasionado que no pudieran vencer a ese espíritu contrario. La incredulidad, la falta de fe. Jesús usa una metáfora cuando les dice: si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza o de una semilla de mostaza. Usted sabrá que la semilla de mostaza mide alrededor de 1 a 2 milímetros, es su tamaño. Y la enseñanza aquí es que Jesús les dice: si su fe fuera por lo menos así, ustedes harían cosas grandes. Pero lamentablemente ni siquiera así llegaba la fe de los discípulos de Cristo. Demostraron desconfianza, demostraron poca fe, pero queremos ver cuál fue el motivo. ¿Por qué estos discípulos que caminaron con Jesús tuvieron este traspiés de fracasar en un intento de expulsar algún tipo de espíritu contrario, si anteriormente ya lo habían hecho? El versículo 21 sigue diciendo algo más: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género haciendo referencia obviamente al espíritu contrario, el espíritu maligno, no sale si no es con ayuno y oración. Jesús les está aclarando un poco más el panorama. No solamente les dice que es por su falta de fe o su incredulidad, sino que además estaban siendo carentes de dos tareas o actividades espirituales de todo seguidor de Cristo, que es orar y ayunar.
Es probable que estos discípulos hayan entrado en un tiempo o en un momento de descuido espiritual. Probablemente ya no estaban orando, probablemente no estaban ayunando, probablemente se sentían autosuficientes para vivir el día a día sin la dependencia de Dios por medio de la oración o del ayuno. No sé si le ha pasado a usted. Hay momentos en tu vida que quizás descuidas tu vida de oración. Y eso tiene una explicación. Cuando el ser humano baja la mirada de dependencia de Dios y solamente nos conformamos con nuestra dependencia o autodependencia de uno mismo, caemos en un pecado. El creernos que ya no necesitamos esa dependencia diaria y continua. Amado amigo y hermano, la Biblia enseña que es necesario que nosotros menguemos, que nosotros no nos creamos autosuficientes, porque eso es un orgullo en nuestra vida, sino que nosotros permitamos que siga haciendo Dios su obra en nosotros. Nosotros necesitamos todos los días estar en esa íntima comunión con Dios, en esa permanencia. ¿Recuerda el tema anterior? En esa permanencia en Cristo. Entonces, cuando usted ya deja de orar, cuando usted deja de ayunar, usted le dice a Dios, en otras palabras, que usted ya no necesita tal dependencia. Le basta con lo que usted ya es. Y eso es peligroso. Ese orgullo a muchas personas los termina catapultando, dañando su vida espiritual. Entonces es probable que estos discípulos hayan caído en esa situación de dejar de mirar al Dios de los cielos, porque ellos ya se sentían más que suficientes con lo que ya conocían o tenían, y ahí vino el problema de no echar fuera a este espíritu maligno y obviamente caer en el pecado de incredulidad. Es algo serio, es algo muy serio esto. La permanencia en Dios está basada en una continua vida de oración y escudriñamiento de las Escrituras. Nuestra fe se va a fortalecer día a día cada vez que usted más y más está con un tiempo dedicado a Dios por medio de la oración y meditación de la palabra. Tal vez, mi amado hermano, hemos descuidado nuestra vida devocional. Pero ¿sabes qué? Mientras hay vida en este cuerpo, hay oportunidad de arrepentirse y de volver a buscar a nuestro Señor. Debemos dejar de confiar, hermanos. Debemos dejar de confiar en nuestras propias habilidades, en nuestras propias capacidades, y solamente confiar en nuestro Señor y Dador de la vida, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Salvador Jesucristo.
Pero no solamente entonces es la falta de oración o de ayuno lo que nos lleva a caer en esta incredulidad, sino también el no escudriñar, el no alimentarnos por medio de la palabra de Dios, es lo que nos va a llevar a caer en desconfianza e incredulidad. Mira lo que dice el Evangelio según Juan, el capítulo 5, verso 39. Jesús dijo esto: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Una real, una genuina y estrecha relación con Cristo no se da sin una real, estrecha y genuina relación con su palabra. Nuestra permanencia en Cristo se evidencia en la obediencia a las Escrituras. En el libro de Juan 15:10 nos habla de que si nosotros amamos a Dios, es porque permanecemos en obediencia a la palabra de Dios. El versículo que hemos leído de Juan 5:39, el vocablo escudriñar, también es un verbo imperativo. Jesús está usando un mandato para todo cristiano y nos dice que tenemos sí o sí que escudriñar las Escrituras. Y el término escudriñar habla de investigar, profundizar las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontramos los principios para vivir un cristianismo adecuado, correcto, desde aquí en la tierra. No vamos a esperar a llegar a los cielos para vivir un cristianismo sin antes haberlo iniciado aquí en la tierra. Además, dice el versículo que las Escrituras nos dan testimonio de nuestro Señor y Salvador. Qué mejor que la propia palabra de Dios nos dé la seguridad y el testimonio que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que solamente por Él tenemos entrada directamente al Padre y a la vida eterna. Esta relación íntima con su palabra nos llevará a ser hacedores y no solamente oidores. Hermano, quisiera ir terminando diciéndote lo siguiente. Número 1, el cristiano debe demostrar su fe con acciones concretas. La fe se va a evidenciar por medio de tu conducta, de tu actuar día a día. Esas son las evidencias de nuestra fe. Punto número 2, te diría que la vida de oración, la vida de ayuno y el escudriñar las Escrituras es la real forma de creer en Dios. Si tú dices creer en Dios y no oras, no ayunas, no escudriñas las Escrituras, hay un problema ahí. Y punto número 3, si queremos permanecer fielmente en Cristo, debemos creer fielmente en Él. Con estas palabras yo te animo a que sigamos avanzando en este precioso camino
hasta la patria celestial. No importa la situación que vivimos ahora, no importa si estamos viviendo tiempos buenos o tiempos difíciles, para que sigas tú y yo permaneciendo en Cristo hasta el fin, debemos siempre seguir confiando y creyendo en nuestro Salvador, Jesucristo. Y si de pronto estás con esa desconfianza, de pronto pídele perdón a Dios por medio de Jesucristo e inmediatamente sigue adelante. Recuerda que nuestro abogado es Jesucristo y que Él nos perdona todos nuestros pecados. Te espero la próxima oportunidad nuevamente para seguir compartiendo estos temas para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria del nombre de Dios. Su hermano Luis Rodríguez, hasta otra oportunidad. Amén.